Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo voy a hacer un análisis del Motul X Max 0W40. Este aceite declara oficialmente ACEA A3B4, API SN y las homologaciones de fabricante de BMW LL01, Ford 937A, Mercedes-Benz 229.5, Porsche A40 y grupos BAG 502 y 505. Previamente os tengo que comunicar que lo que es la hoja de propiedades típicas y la hoja MSDS sí está actualizada a la última versión del año 2019, pero en cuanto al análisis de laboratorio es un poco antiguo, es anterior creo al 2013-2014, lo que es posible que la formulación haya variado. En la hoja de propiedades típicas, esta la podemos descargar directamente desde la página web de Motul. Aparece que es un 0W40, aparece el apartado de densidad. Esto sí que me pilla totalmente verde. En muchas hojas aparece, pero la densidad es un factor, vamos, totalmente sin valor. Nunca lo considero en ningún foro que he investigado de todo eso, nadie lo toma en cuenta, pero bueno, un dato que indican. Datos más importantes, por la viscosidad a 40 grados y a 100 grados. A 40 grados tenemos 76,2, a 40 grados 13,5. Viscosidad típica de un SAE 40 en caliente. Algo poco viscoso porque últimamente también se busca un poco el ahorro de combustible, no es excesivo. Pero vamos, es lo común. En la mayoría de 0W40 y 5W40 no suele ser muy alta. El índice de viscosidad 184, que esto es una medida que se calcula entre la diferencia de la viscosidad a 40 grados y 100 grados. El HTHS de 3,6, propiedad típica de un aceite A3B4, así como en los C3, tiene que ser igual o superior a 3,5. El punto de congelación, 45 grados bajo cero, también buen dato. No es excesivamente bajo, pero está dentro de la media. En algunos modelos encontramos casi los 60 grados bajo cero, pero está bien. El punto de ebullición o punto de quemado, de flash, aquí 228, propiedad típica. Hay gente que opina que cuanto mayor sea mejor, y bueno, en cierta medida sí, porque aguanta mejor la formación de lodos, barnices y demás, pero tampoco es un dato muy a tener en cuenta. Luego aparece la concentración de cenizas sulfatadas de 1,1%, valor típico también de A3B4, el límite que marca ACEA es 1,5 o 1,6. Está dentro de tolerancias, y luego el TBN, que mide la alcalinidad que tiene el aceite sobre las propiedades de limpieza, detergencia y a lidiar contra los ácidos formados en la quema de combustible y que van rondando, se van acumulando dentro de lo que es el aceite junto con el cárter. Aquí una captura de pantalla de la hoja MSDS, también descargada de la página web oficial de Motul, que por cierto, chapó por Motul, que tiene de muy fácil acceso tanto los datos de propiedades típicas como la hoja MSDS, están súper accesibles y súper fáciles. Justamente al lado del propio aceite te aparece para descargar una y otra, y chapó, porque otros fabricantes deberían de aprender de ello. Y bien, aquí el punto más a tener en cuenta, que es lo que vamos buscando siempre, el tema del PAO, la base grupo 5. Aquí indica con el CAS 157707-86-3 que lleva en torno a un mínimo de un 25% que nos promete hasta un máximo de un 50%. En ese baremo se va a mover la concentración de PAO. Oye, que está bien, no es una locura, hay aceites que llevan más, pero luego lo vemos que, vamos, en cuanto al precio que maneja este aceite, pues está bien, dentro de una cosa que es considerable y está bien.
Para los que a lo mejor el tema del PAO os ha sonado un poco a chino, pues recordaros que lo que son los grupos de aceite se clasifican en 5 grupos dependiendo de la base. Aceites base 1 y 2 son los conocidos vulgarmente como aceites minerales, que eso siempre hay que intentar evitarlo. Aceite grupo 3 y grupo 3 Plus son los hidrocraqueados y el gas to liquid, los GTL, que son típicos de móvil y de Shell. Grupo 4 tenemos el PAO, que es la opción que más debemos de buscar, la más recomendada. Y por último, y no menos importante, el grupo 5, que consiste en éster, básicamente, que también en algunos modelos de aceite ya gama más alta, pues sí que encontramos pequeñas concentraciones y que también es interesante que se utilice. Como he comentado antes, este aceite cumple con la norma API-SN, que entró en vigor en 2011. Es de las más modernas que vamos a encontrar, aunque sí que hay una variación de esta misma SN que sacaron hace un par de años, que es API-SN Plus, y luego por encima de la API-SN Plus sacaron API-SN Plus RC, pero esa es todavía más moderna y digamos que es extraoficial. Pero vamos, API-SN de las más modernas, no hay ningún inconveniente en utilizarlo en motores más antiguos. Recordad que la norma API-SN pues mide la formación de espuma, la oxidación del aceite, compatibilidad con los combustibles modernos que llevan etanol, y en general es importante siempre buscar el API, pues la letra la más moderna, y API-SN se encuentra dentro de las más modernas que hay. Así que podéis ponerlo sin ningún problema, pese a que a lo mejor el fabricante de vuestro coche os recomiende una letra más vieja. Bien, aquí he preparado una tabla un poco más resumen de lo que es un análisis normal de laboratorio. Hay más parámetros que se suelen analizar, pero básicamente he puesto esta tabla que en principio yo creo que es la que voy a seguir utilizando para casi todos los aceites. Creo que se comprende bastante bien. Si luego encontráis algún parámetro que no entendéis o lo que sea, pues por los comentarios me lo podéis preguntar. Bien, comentar también que estos resultados no son absolutos, pueden variar que el fabricante los cambie de uva a peras. Puede ser también que dentro del mismo aceite y en principio con la misma composición varíe un poco cada partida, no son exactamente iguales, siempre puede haber un pequeño margen de error. Y también los laboratorios, que cada laboratorio tiene unas máquinas de distintas marcas con unas calibraciones distintas y unos márgenes de error distintos, que siempre puede sufrir variaciones los resultados de estos, pero son bastante aproximados. Con esto quiero decir que si por ejemplo vemos aquí que por ejemplo el molibdeno dice que tiene 99, si vemos luego un aceite que dice que tiene 100, no os tiréis al que tiene 100, porque esto es muy aproximado pero no es exacto. Así básicamente pues igual, esto para contrastar un poco con la ficha de propiedades típicas que nos ofrece el fabricante, pues aquí también se han hecho las pruebas para ver en qué medida se cumplen, y la verdad es que se cumple bastante en casi todos los parámetros. En el lado izquierdo la prueba de viscosidad a 40 grados, he puesto el método ASTM, pese a que yo no me dedico a nada de laboratorio, ni soy químico, ingeniero, ni mecánico, ni nada de esto, yo simplemente soy un buen aficionado a la mecánica. Básicamente el método, la prueba, dice cómo hay que realizar la prueba. Por ejemplo, la prueba ASTM 445, que también algunas veces se conoce con un código GOST, pues le dice al que está en el laboratorio, al técnico del laboratorio, pues
para obtener ese resultado, ¿qué pasos tiene que dar? Entonces digamos que ellos tienen como una enciclopedia, por así decirlo, y dice, mira, pues para hacer la prueba esta hay que hacer este parámetro, ponerle aceite a tanta temperatura, utilizar la máquina tal durante tantos minutos, tantos segundos, tanta cantidad de aceite, etcétera. Entonces lo que es el método es básicamente cómo se ha logrado esa prueba, qué métodos se ha utilizado, qué pasos se han seguido. Esto, para el que tenga más ideas de técnicas de laboratorio y demás, le sonará muy familiar. Para el resto de los mortales, pues nada, un dato que dejo ahí, pero vamos, que no es determinante. Salvo, por ejemplo, en algunos casos sí que determina lo que es la evaporación NOAC, sí que a veces varía un poco, que se hace o bien con el frasco abierto o bien con el frasco cerrado. Hay unos parámetros ahí, pero vamos a ir a lo que es lo importante, que es lo que nos interesa. En principio, viscosidad 40 grados, 73,54, muy próximo a lo que nos dice Motul. La viscosidad 100 grados, 13,15, un poquitín inferior a lo que indica, pero nada, dentro todavía de las tolerancias de un SAE 40 en caliente. El índice de viscosidad 183. Aquí el TBN, que como he dicho antes, es la alcalinidad que tiene, la resistencia a lidiar con la suciedad, los ácidos y demás que se forman en la quema de combustible. Aquí es un poco más bajo de lo que indica, pero bueno, entra todavía dentro de tolerancias. El TAN es la propia acidez que de por sí lleva el aceite, tanto por la base que utiliza como por la cantidad y la calidad de aditivos que utiliza. Por siempre tiene un TAN inicial que es inherente a la propia formulación del aceite. Entonces lo importante es siempre que entre el número que nos indica del TBN y el número que nos indica del TAN, la diferencia sea la mayor posible. ¿Por qué? Porque conforme vayamos utilizando el coche, conforme pasen los kilómetros, el TBN se va a ir reduciendo y el TAN va a ir aumentando. Entonces llegará un momento en que prácticamente se encuentren o que directamente se crucen, que el TAN sea superior al TBN. En ese caso ya es indicador de que el aceite ya no puede lidiar con la suciedad, digamos que ha llegado a saturarse. Entonces ya los ácidos que vayan flotando por ahí por el aceite dentro del motor, pues ya pueden atacar libremente a lo que son metales y goma y demás. Entonces siempre interesa no llegar a esos casos extremos. Luego, ceniza, un dato curioso, aquí indica 0,812, en la hoja de propiedades típicas indicaba 1,1. Bueno, a ojo más experto como el mío, si yo viese una cantidad de ceniza así, directamente te diría que es un parámetro que entra dentro de una CaC3 bajo en ceniza. Pero bueno, Motul lo declara como A3B4, hay que creerle en este caso, pero eso es un parámetro de cenizas típico de una CaC3, por ejemplo, o de un C2, de un aceite mid-SAPS. Luego el punto de congelación en 45, propiedad típica normal, inflamación 228, igual que nos indica. Aquí la prueba de bombeo a menos 35 grados, que da 5181. Esto viene relacionado directamente con la tabla SAE J300, que os la pongo por aquí y os explico el por qué se ha logrado saber que este aceite es un 0W40. Aquí tenéis que tener en cuenta, recordad que por ejemplo a 100 grados tiene una viscosidad de 13,15 y el bombeo a menos 35 grados está en 5181. Pues vamos a comprobarlo en la tabla SAE si es cierto. Aquí está la tabla SAE J300. Pues aquí vemos la prueba de bombeo a menos 35 grados. Para considerarse un 0W, el límite máximo está en 6200. En la prueba que hemos visto está en 5181. Y luego, en lo que es la viscosidad en caliente, el rango tiene que estar entre 12,5 y 16,3. La ficha técnica nos indica que está en 13,5. El análisis del laboratorio un poco más baja, en 13,15. Pero con todo y con ello, pues sigue siendo oficialmente un 0W40.
Bien, pues ya que he explicado el por qué es un 0W40, bueno, no el por qué, sino que entra dentro del rango de 0W40 con la capacidad de bombeo a 35 grados bajo cero. En este caso el laboratorio no nos ha facilitado el NOAC, la evaporación. Y lo que es el azufre, la concentración de azufre también es relativamente baja, sobre todo para ser un A3B4 0279. Para que os hagáis una idea, al igual que en las cenizas, en un C3 el límite está ahí sobre 0,800, en azufre un C3 está en 0,300, o sea, no sé, como he comentado antes, si yo miro esta ficha y no me dices que es una 3B4, yo te hubiese dicho directamente que es una CaC3 por el tema de la concentración de ceniza y azufre, que no sé si es por esta unidad en concreto. Bueno, sí sé por lo que viene, sé que viene por la concentración del calcio, que es excesivamente baja para una 3B4, pero no sé si es por la partida que salió así o que fuese... Es que fallo de laboratorio no, porque el fallo de laboratorio, si te mide mal el calcio, no te va a medir mal tampoco lo que es la ceniza y el azufre. Yo creo que fue una partida así que sacó Motul, que iba más recortaico. Y en vez de una 3B4 pues prácticamente salió una C3. Quiero pensar que las formulaciones actuales se rigen más a lo que es una 3B4 con el calcio un poco más elevado, pero bueno, eso lo dejamos como anécdota. Luego pasamos a lo que son los aditivos. Molibdeno. El molibdeno es un modificador de fricción, también aporta un poquitín de ahorro de combustible, tiene un 99. Estos son partes por millón, estos son cantidades muy chiquiticas que lleva el aceite. Lleva 99. La combinación fósforo y zinc, que tenemos fósforo 733, zinc 787, propiedades típicas muy comunes, suelen moverse en este rango. Esto es lo que los dos juntos es lo que se conoce como ZDDP, que es el aditivo antidesgaste obligatorio. En todos los aceites tienen que llevarlo sí o sí. Luego bario, que es un aditivo que prácticamente no se ve, no se usa. Un boro, lleva un poco de boro, 62 ppm. Este boro en concreto lo que está haciendo función de dispersante sin ceniza. Luego lleva un poco de magnesio, un 10, muy poquillo, de eso es manera una cantidad homeopática, pero bueno, también hace función de detergente. Y aquí el calcio, que es anormalmente bajo, es un 1885. Por norma general, un A3B4 y de estas características, y en un 0,40, deberíamos de encontrar por lo menos 1000 ppm más, entre 2500, 2800, 3000 e incluso un poco más. Es de aquí, del calcio este tan anormalmente bajo, que no es un problema en sí, sino que es poco común que sea tan bajo, y que por ejemplo el boro y el magnesio también sea bajo, porque en las formulaciones modernas, por ejemplo, que se van buscando para la inyección directa a gasolina, por el tema del LSPI, sí que se ha bajado el calcio, pero encontramos 200 o 300 ppm de boro y de magnesio, pero aquí en este caso está el calcio bajo y no hay cantidad de boro y magnesio significativo. Wolframio y titanio no lleva. Es raro común verlo, el titanio normalmente prácticamente lo usa Castrol y muy poquitos más. Y bueno, luego hay parámetros de humedad y demás, pero hay un parámetro a tener en cuenta, que es el de oxidación, elementos oxidantes, que normalmente indica de manera indirecta si contiene o no éster. Por norma general, a partir de que lleva un 30, 28, un 30%, nos indica que hay ya alrededor de un 5% de éster. En este caso indica un parámetro de oxidación de 11. Este aceite no lleva éster, es básicamente eso, es un aceite en base HC que lleva en torno a un 25-50% de PAO. Buena combinación. Y ya solo nos queda ver el tema del FTIR para comprobar realmente lo que es la composición de la base. Y aquí el FTIR, que nos dice lo que es la composición. La primera cresta que vemos más abajo, que está en el rango de los 1750, ese indica el parámetro de la concentración de éster. En este caso se trata de un aceite que no lleva éster,
que pertenece al grupo 5. En este caso no lleva. Ya si nos vamos a la derecha, en la cresta de 722 vemos que está un chirripitín por encima de 1. ¿Qué nos indica esto? Pues que es una base predominantemente HC, grupo 3, pero sí que lleva una pequeña concentración de PAO. Si nos guiamos por la hoja MSDS, que nos proporciona la misma Motul, chapo por ellos, que lo ponen de fácil acceso, ellos dicen que lleva un mínimo de 25 y un máximo de 50. En este caso se han tirado por el mínimo, mínimo. En este caso yo me atrevería a decir que no llega a ese 25, que estaría en torno a 20. Y bueno, pero esto como todo, puede ser que sea este aceite en concreto, que han pillado la partida esta que lleva un poco menos. Y bueno, en resumidas cuentas, ¿este tipo de aceite lo recomendaría? ¿Sí? ¿No? Pues sí, porque es un aceite que, sin ser excepcional, digamos, no es un aceite que destaque especialmente en nada, porque no lo hace, no os voy a engañar. Tiene un buen precio, no llega a los 50 euros. Es de un fabricante reconocido como es Motul, que dentro de que tiene algunas cagadillas en algunos de sus aceites que marca como 100% sintéticos, pero que no lo son. Motul es un buen fabricante. El paquete de aditivos, sin ser ninguna locura, también es modernillo, lleva una pequeña porción de molibdeno, lleva una porción de boro, una porción homeopática de magnesio, y el calcio es lo que es anormalmente bajo, que yo creo que es un fallo, y quiero pensar que si se compra a día de hoy, ya en el 2020 que estamos, eso está solucionado, porque como ya os digo, debería de estar en torno a 2.500 o más. Y nada más, este es el primer vídeo. Ahora mismo para vosotros lo que os digo, a lo mejor no tenéis para comparar, pero bueno, en los siguientes vídeos voy a seguir analizando varios 0W40. Voy a ver si me hago de Móvil 1, de Cell, de Motul, Motul no, que es este, de Castrol, de alguna marca rarilla de estas que se consigue en Alemania, que no las conoce ni el tato, pero que son aceitazos, y yo me gusta recomendarlo, y Ravenol y alguna marca más que ya podemos ir contrastando y hacer un cara a cara de tú a tú, a ver cuál elegiríais. Pero vamos, si estáis utilizando el Motul, este modelo en concreto lo podéis utilizar. Si por ejemplo estáis utilizando el Motul, el 540 LXS, y queréis mejorar un poco, os recomiendo el 040X Max, el 040, vamos, sí o sí, porque el XC5W40 eso es solo base HC. Aparte, el paquete de aditivos es muy básico, es sota, caballo y rey, zinc, fósforo y calcio, no lleva más pijadillas. Y este sí que mejora, es una mejor base, una mejor protección en los arranques en frío al ser 0W, y también lleva una pequeña concentración de PAO, no muy excesiva, oye, pero es preferible que lleve poco a que no lleve nada. Y nada, hasta aquí el final de este vídeo, ya con análisis más intenso de 0W40, el de Motul. Si tenéis cualquier duda me las podéis preguntar por aquí, por los comentarios, y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.